Desde que era muy pequeña siempre sentí una profunda motivación por ayudar a las personas. Sabía en algún punto que no quería ser una simple caminante sin dejar huella. Soy una geminiana apasionada y te confieso que después de muchos años aprendí a amarme, a respetarme y a priorizarme, porque entendí que no podía seguir viviendo tan desconectada de mi ser. Y ahí comenzó un maravilloso camino de transformación personal. Soy Pato Torino, life coach y mentora de bienestar. Y en esta serie de podcast quiero compartirte vivencias, experiencias personales, reflexiones y herramientas que están relacionadas con el desarrollo personal, la autoestima y el bienestar. Estoy convencida que cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial adentro y despertarlo es el gran secreto que lo cambiará todo. Inspirando a vivir plenos no es simplemente un título o una misión, es una invitación a recorrer este camino más auténticos y en conexión con nuestro ser esencial. Comencemos. Bueno, finalmente llegó el gran día donde dejé de procrastinar y acá estoy grabando mi primer podcast. Y en este primer episodio, que llamé Heridas Primarias, quiero compartirte una parte muy especial de mi historia personal. Mis primeros 10 años de vida. Y la infancia es esa etapa la más corta de la vida de una persona, pero la que más nos va a influir desde lo que vivimos y desde lo que experimentamos para nuestra vida adulta. Por eso es la más corta, pero es la más importante en la vida de una persona, esa etapa de la infancia y preadolescencia. Y quiero hablarte desde el corazón para que si empatizás con algo de mi historia, sepas que hay un camino para poder sanar, que no estás solo, que no estás sola. Nací un 5 de junio de 1968, un día gris, frío, lluvioso, un día miércoles, en una familia de clase media, donde papá y mamá trabajaron siempre y desde muy bebé, te diría un mes y medio, 2 meses, cuando mamá ya empezó a trabajar nuevamente, comencé a ir a una guardería, lo que hoy sería un jardín maternal. Ahí ya empezaba a calar esa herida de abandono, porque en esa etapa del apego seguro, donde todos los bebés necesitan ese contacto físico con mamá, yo ya empezaba a no tenerla cerca. Y poco a poco fui creciendo y ese abandono fue marcando un poco mi seguridad emocional. Vivíamos en la calle Santa Elena, en el barrio porteño de Barracas, en Buenos Aires, Argentina. Y recuerdo que era una casa muy vieja, que tenía era un patio que en realidad era una cochera, una entrada de autos que funcionaba como patio. Y al costado era toda una casa de esas antiguas, estilo, como se dice, chorizo, una habitación atrás de la otra, que daban todas a ese patio. Y en el fondo había un cuartito medio así como derrumbado, donde yo jugaba a la casita. Ahí, en esa casa, vivíamos con mi abuela paterna, porque, bueno, esa casa en realidad era alquilada, la habían alquilado mis abuelos paternos, porque adelante tenían un almacén. Luego se separaron y mi abuela quedó viviendo con nosotros. En este barrio, a unas cuadras, comencé a ir al jardín a los 4 años. Y gracias a un crédito que pudieron sacar mis padres, creo que a través del trabajo de mi papá, fue que pudieron comprar su primer departamento. Así que mamá, que trabajaba en una multinacional llamada Manpower, así lo hizo durante sus últimos 45 años de vida laboral, hasta que se jubiló,
Y papá trabajaba en lo que era la vieja Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, lo que hoy se llama Telecom y Telefónica. Y bueno, yo seguía yendo a la guardería y mamá siempre quejándose de que yo lloraba muchísimo cuando me dejaban y papá no le creía. Entonces un día, después de muchos llantos desgarradores cada vez que me dejaban en la guardería, papá me llevó y pudo vivenciar qué era lo que vivenciaba mamá y decidieron no llevarme más a la guardería y vieron la posibilidad de que alguien me cuidara en casa. Así que ahí vino al rescate mi tía Norma, la hermana menor de mi mamá y además mi madrina, y vino a cuidarme a casa. Cuando tenía aproximadamente unos 5 años, nos mudamos a Colegiales, un hermoso barrio de la capital federal también, donde transcurrió gran parte de mi adolescencia y toda mi infancia. Con la mudanza vino también un nuevo colegio, un enorme edificio antiguo, hermoso, con grandes salones, muchas escaleras de mármol, largos pasillos azulejados, muy brillantes y fríos en invierno, enormes puertas de madera. El colegio ocupa casi una manzana, es gigante, y en ese momento se llamaba Patronato Español. Hoy tiene otro nombre, creo que algo así como Instituto Virgen del Pilar o algo parecido, no recuerdo bien. Y se llamaba Patronato Español porque fue fundado por damas de la alta sociedad española para albergar a las niñas que habían quedado huérfanas de la Primera Guerra Mundial. Así que al principio fue un orfanato que lo atendían monjas y bueno, y luego se transformó con los años en colegio. Ahí pasé 13 años de mi vida, hice toda la primaria y toda la secundaria. Era un colegio de señoritas. En esa época se usaba mucho colegio de varones, colegio de chicas. Y además el cole tenía pupilaje, cosa que también era bastante común en esa época. Había varios colegios que tenían chicas o chicos pupilos. Y bueno, en ese cole obviamente que formé un montón de amistades, inclusive conservo muchas de mis amigas de esa etapa de mi vida. Pero en este cole también y en esta situación del pupilaje y demás, también estaba esa herida de abandono ahí, ¿no? Porque apenas con 5 o 6 años, las chicas ya se quedaban en el colegio durante toda la semana, desde el domingo a la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde más o menos, cuando se podían retirar. Durante toda la semana, tan chiquitas, muchas veces he presenciado llantos, angustias, miedos de mis amigas, ¿no? Que no querían estar ahí, pero no había otra posibilidad para ellas en ese momento. Era un colegio que estaba subvencionado por el Estado, un colegio católico que tenía esa ayuda del Estado, entonces la cuota era muy acomodada para las familias y gran parte de las familias eran de clase media, media baja, que tenían los padres que trabajar muchísimo y sinceramente no podían ocuparse de sus hijas. Entonces el colegio brindaba todo eso que ellos no podían darle. Así que entre esas paredes vivenciábamos muchas cosas. Esto que te decía, de esta soledad, de este miedo, porque bueno, más allá de que estábamos en compañía, no estaba papá y mamá, ¿no? De cada una de nosotras. Entonces nos apoyábamos entre nosotras. Y también en esa época no había una pedagogía como la que hoy hay en los coles y había muchísimo autoritarismo, amenazas de parte de las celadoras y alguna que otra maestra también. Así que
En esta dinámica que tenía el colegio de pupilaje había tres instancias, digamos, o tres categorías de alumnas. Las externas, que iban por la mañana y se retiraban al mediodía. Las medias pupilas, que se retiraban a la tarde, 4 o 5 de la tarde. Y las pupilas, que se quedaban toda la semana. Yo entraba en la categoría de las medias pupilas, porque mamá trabajaba y hasta las 5:30 no me podía venir a buscar. Así que después de la jornada escolar, que era por la mañana, almorzábamos en el colegio y por la tarde hacíamos algunos talleres, las tareas, incluso cuando ya éramos un poquito más grandes, tipo 8 o 9 años, comenzábamos a hacer tareas de limpieza, de ordenar las aulas, ayudar con la limpieza de comedor, de cocina y demás. Y por supuesto, como era muy, muy autoritario y nosotros también hacíamos algunas macanas, había, por supuesto, penitencias, ¿no? Y bueno, si me habré pasado horas parada debajo de la campana en esa galería, toda, toda espejada, fría, en invierno, paradita ahí abajo de la campana, no sé cuántas horas de mi vida estuve ahí adentro de esa galería en todos los años que estuve en el cole. Y volviendo un poquito atrás, cuando estaba con 4 años aproximadamente, mi tía Norma tiene una bebé que se llama Leticia. Nos veíamos bastante seguido porque como ella me cuidaba y además mi tía era mamá soltera, en ese momento estaba sin trabajo, entonces mamá para ayudarla le pedía que me cuidara y obviamente le pagaba un sueldo. Así que estábamos muy en contacto con mi tía y con mi prima Leti. Y después de un tiempo, alrededor de un par de años, mi tía vuelve a quedar embarazada, lo tiene a su hijo Carlos, y ahí ya empieza a trabajar en otro lado, se muda, se va a vivir lejos en el Gran Buenos Aires, no recuerdo muy bien dónde. Ambos hijos eran del mismo hombre, un señor mayor que nunca se hizo cargo de los chicos y que ni siquiera les dio su apellido, no los mantenía. Así que bueno, mi tía como podía trataba de mantenerse junto con sus hijos y en esa vorágine de tanta carencia afectiva, económica, los problemas y calculo que también todo el estrés que ella vivía en el día a día. Un día salió a hacer unas compras para sus hijos mientras quedaban durmiendo y se cayó muerta en la calle, con apenas 33 años. Así que bueno, Leti y Carlos, con apenas 4 y 2 años, vinieron a casa. Yo no entendía nada, sinceramente. Sabía lo que era la muerte, había estado en contacto con la muerte desde muy chica, porque en la familia de mamá habían sucedido muchas muertes en pocos años, primero mi abuelo, después mi abuela. A los 20 días de mi abuela, el hermano Carlos de mi mamá y por último mi tía Norma. Así que en cuestión de 6, 7 años, la familia de mamá quedó prácticamente deshecha, solo le quedó una sola hermana, que aún vive, mi tía Noemí. Y si bien yo estuve en ese contacto con la muerte muy cercana, es como que no entendía nada. Venían los chicos, sabía que no le iba a ver más a mi tía, un dolor muy, muy fuerte. Y su muerte realmente cambió todo en nuestra familia. Mis padres se hicieron cargo de los chicos y si bien yo no terminaba de comprender qué era lo que estaba pasando, comencé a compartir obviamente todo, mi casa, mis cuartos, mis juguetes y obviamente lo más importante que era el amor de mis padres. Después de un tiempo, Carlos, que tendría más o menos unos 3 años, se fue a vivir a Pergamino, a la casa de unos primos de papá
que no tenían hijos, estaban recién casados y parecía que no podían tener hijos, entonces bueno, lo quisieron adoptar. Una decisión que fue bastante desacertada, pero creo que en ese momento creyeron que era lo mejor. Como les conté, nosotros vivíamos con el día a día, digamos, no nos faltaba el dinero, pero tampoco nos sobraba. Era una vida de clase media muy ajustada. Entonces, que de repente se sumen dos niños al plan familiar, colegio, más los gastos y demás, creo que toda esa situación superó lo que pudieron hacer en ese momento mis padres y bueno, tomaron esta decisión que con el tiempo se dieron cuenta que no fue la mejor. Así que bueno, cada tanto viajábamos bastante seguido a Pergamino para que los chicos se vieran, para que mamá y papá también pudieran ver cómo estaba Carlos. Después de un tiempo, este matrimonio tuvo sus propios hijos. Y bueno, fueron pasando los años. Leti y yo íbamos al mismo colegio. Y sin querer, en esta lucha interna que yo sentía por ser vista por mamá y papá, comencé a desarrollar una aguda conducta de perfección, de querer ser perfecta, de hacer todo al mínimo detalle, lo mejor posible, porque en algún punto sentía que era necesario sobresalir y de esa manera poder captar la validación, la aprobación de mamá y papá, que estaban muy, pero muy concentrados en lo que la vida les había traído, ¿no? En hacerse cargo de estos chicos bueno, y de pasar de tener una familia de 3 a ser una familia de 5 y después de 4. Entonces, bueno, fueron épocas bastante difíciles. Y bueno, fuimos creciendo y alrededor de mis 10 años no la estaba pasando muy bien en el colegio. Había también en ese momento, como siempre, existió el bullying. En ese momento no se llamaba así, pero bueno, había muchas cargadas y demás. Eh, y la comida del colegio era realmente muy, muy fea. Entonces, bueno, yo casi que no comía, había adelgazado un poco. Entonces, yo le planteaba a mamá, por favor, déjame irme externa, no soporto más quedarme en el colegio a la tarde. Y bueno, mamá con todo el miedo del mundo decidió que nos fuéramos al mediodía y nos fuéramos para casa y íbamos a estar solas porque papá también trabajaba. Así que con apenas 10 años y Leti con 6 nos íbamos del cole al mediodía, de la manito, caminábamos 3 cuadras hasta casa, vivíamos en un departamento, así que era un lugar seguro. Y bueno, mamá dejaba la comida preparada, en esa época no había microondas, así que a calentar sobre la hornalla nomás. Y bueno, almorzábamos, lavábamos los platos, hacíamos tareas, jugábamos y de vez en cuando también me animaba y preparaba una torta para cuando llegara mamá y tomar el té. Así que por suerte teníamos teléfono y mamá llamaba todo el tiempo para ver cómo estábamos. Pero también digamos que fue una responsabilidad muy grande para mí, ¿no? Porque con 10 años hacerme cargo de mi hermana menor, caminar esas 3 cuadras, preparar la comida o calentar la comida. Así que bueno, fue como un aprendizaje muy, muy, muy potente. Mamá y papá, al tiempo de que llega Leti a casa, comienzan a hacer los trámites de adopción. Y en esto que les contaba recién, ¿no? De estos primeros 10 años de vida, que estuvieron marcados por esa sensación constante de ausencia, ¿no? Porque bueno, todo lo que les estuve contando, las muertes, la muerte de mi tía, los chicos que habían quedado huérfanos,
la soledad en el colegio, o sea, la herida de abandono realmente estuvo como muy, muy presente en estos primeros años de vida. Y, y esa sensación de ausencia, que no era por falta de amor, porque mis padres y mi familia me amaban muchísimo, pero todas las circunstancias de vida y todas las prioridades que tenían, desde lo económico, desde lo laboral, fueron dejando esa herida profunda que me acompañó durante muchos años. Y más adelante, en otros episodios, voy a ir contando qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Y mis inseguridades crecieron. Papá y mamá estuvieron bastante ausentes por trabajo. Cuando estaban presentes, estaban muy, muy presentes, pero bueno, por trabajo no estaban muchas horas del día con nosotras. Y papá además era un tipo muy, muy autoritario. En la época de la adolescencia la pasé realmente muy feo con él. Ya les voy a contar cómo se sucedió todo. Em, y en esa época también estábamos en el pleno proceso militar, en esa etapa horrible de la Argentina. Y como papá trabajaba en Entel, en esta empresa de telecomunicaciones, y era militante del sindicato de telefónicos, tuvo mucho miedo que vinieran a buscarlo. De hecho, muchos de sus amigos y compañeros fueron detenidos y torturados. Así que en, en un momento que no recuerdo bien cuándo fue ni cuánto tiempo fue, él no estuvo viviendo en casa. Mamá había contratado a una señora que era un sol de mujer, que se llamaba Cira, nos cuidaba y ayudaba a mamá con la casa. Papá estaba escondido no sé dónde, en la casa de alguien, por mucho, mucho tiempo. Y bueno, de esa manera pudo también sortear esta época del proceso militar, donde además había quedado cesante de su trabajo en Entel. Y, y bueno, no, fue bastante tiempo, pero no puedo recordar cuánto. Así que eh, mamá, que durante mucho tiempo, durante todo ese tiempo se tuvo que hacer cargo de todo, incluso también desde la carencia económica, porque si bien teníamos una persona que nos cuidaba y le ayudaba con las cosas de la casa, el dinero no sobraba, el dinero alcanzaba justo. Entonces recuerdo a mamá algunas noches tomarse un café con leche porque la cena no alcanzaba para todas. Y hoy pienso, hacia la distancia, la fortaleza de mamá, y me emociona hasta las lágrimas la gran mujer que soy, ya con sus 83 años, y la gran madre que, a pesar de todo lo que vivió, de todo lo que le tocó vivir, de todas las situaciones complicadas que le tocaron, así todo pudo salir adelante, pudo eh, nada, ponerse todo al hombro y darle para adelante con todo. Así que nada, siento un profundo orgullo por ella. Así que gracias, mami, por tanto. Y así fueron transcurriendo estos primeros 10 años en una constante búsqueda de aprobación y el miedo a no ser lo suficientemente eh, perfecta para que mis padres me amaran, para ganarme el amor de mis padres. Así que sin darme cuenta, fui creando mi sistema de creencias en donde no ser lo suficientemente buena para lo que fuese comenzó a debilitar mi autoestima, buscando siempre la aprobación en el otro, buscando siempre la mirada en el otro para poder sentirme bien, para creer que de alguna manera valía. Pasaron más de 40 años para poder entender todo esto, para reencontrarme con mi niña
y sanarme. En el camino me pasaron muchas cosas que ya te voy a ir contando en los próximos episodios. Cosas que tuvieron que ver con esta herida primaria de abandono. Y así como conclusión, me gustaría decirte que compartir mi historia no es algo que se me dé así de fácil, por eso creo que procrastiné tanto la grabación de estos podcasts. Creo y considero hoy que es necesario porque cada vez que uno nombra, cada vez que uno dice lo que pasó, también va sanando un poco. Hace unos años, cuando comencé el mejor viaje de mi vida, que es el del autoconocimiento, entendí esto, que nombrar lo que sucede o lo que sucedió te sana. Así que las heridas de infancia, en mi caso, la de abandono, no nos define quiénes somos. Puede modificar, sí, obviamente, nuestra vida. En mi caso, la del abandono fue la primera herida así más importante. Y cuando aprendemos a poder verla, a las heridas, a poder ver esas heridas, ahí es donde está en nuestras manos transformar ese dolor que nos produce aún en amor. Porque como siempre digo, lo que nos pasó es importante, pero lo más importante aún es lo que hacemos con eso que nos pasó. Aprender a mirar la herida, a entenderla, a aceptarla, a abrazarla para por último poder sanarla. Y como cierre de este primer episodio, quiero invitarte a hacer una reflexión, a que puedas hacerte esta pregunta. ¿Qué heridas llevas vos desde tu infancia que aún no sanaste? Y te tiro otra más. ¿Qué vas a hacer hoy para empezar a sanarlas? Porque aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos construir un futuro lleno de amor y de plenitud. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias por estar ahí. Bendiciones desde el centro de mi corazón al centro de tu corazón. Y hasta el próximo episodio.